Y aquí va, sí, la 60, 60. Entrevista. Bien amigos, todos ya estamos en la Choco Entrevista de este viernes 14 de junio del año 2019 y tenemos un invitado para todos ustedes que le va a interesar este tema porque está bastante, ¿verdad? Sí, es muy, muy importante. Está con nosotros el maestro en Derecho Luis Eduardo Granados. Él es presidente de una firma muy importante que se encuentra aquí en esta ciudad capital y nos viene a hablar de un tema, bueno, que a muchos les va a interesar, como son las asesorías jurídicas. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias por darme el espacio. Un placer estar con ustedes, William. Me encanta estar en esta estación. Quisiera platicarles algo importante. Yo siempre he creído que nuestro pueblo tiene una mala concepción de los abogados. Tiene una mala idea y tiene muchos mitos alrededor de ellos que desgraciadamente algunos de mis colegas han hecho fructíferos. Que es, hablamos en tecnicismos muy complicados, cobramos demasiado, no le aclaramos las cosas al cliente, luego nos desaparecemos. Esa clase de mala imagen que se han hecho los abogados, me encantaría ayudar a que desapareciera. Por esa razón estoy con ustedes para decirles que la justicia está al alcance de todos. Es decir, no tiene por qué ser demasiado complicado. La justicia está hecha para el pueblo. Los abogados, los jueces, los secretarios, facilitamos que eso suceda. Pero la justicia es un espíritu intrínseco de todos los seres humanos. Entonces, en este acto y abriendo la entrevista, tanto mi firma como yo nos comprometemos a que cualquier asesoría para sus radioescuchas es completamente gratuita. Una de las cosas que queremos demostrar como firma, como personas, es que la justicia debe estar al alcance de todos. El conocimiento que eso implica, saber cuáles son tus derechos, es algo que debe estar a la mano de cualquiera de nosotros. Y a partir de ese momento podemos empezar a jugar un juego justo. Claro. Y dentro de esto, el acceso más fácil del abogado para la gente de la comunidad, como usted bien decía, hay un recelo, ¿no? Porque dicen, no, pues yo estuve con algunos, y de esto estamos de acuerdo con usted. ¿Y cómo confiar en una nueva mecánica, como usted está diciendo, y yo me atrevería a decir, con una nueva cultura, ¿verdad? ¿Cómo podría confiar un campesino? Muy simple. A mí me ha tocado, porque desde que yo era muy chico que empecé a meterme en estas áreas del derecho, cuando empecé a practicar, como todas las profesiones comencé a practicar en otros despachos, yo lo veía. Y lo más triste era que los abogados se quedaban con el dinero, cortaban comunicación con el cliente, ya no le informaban, y durante años me dije a mí mismo, eso que tú preguntas, ¿cómo la persona puede estar segura de que se le está llevando bien el asunto? ¿Cómo puede estar con la confianza? Y la respuesta que encontré hace 10 años es la misma que les voy a decir el día de hoy. Nunca, jamás se cansen de preguntar. Ustedes no solo contratan a un abogado para que les resuelva su problema, lo contratan para que se los explique. Igual que cualquier profesor, igual que cualquier especialista, como un médico que te dice, ¿sabes qué? Estás enfermo de tal cosa y este es el tratamiento. Tú tienes todo el derecho a preguntar, oiga, ¿y cómo es esa enfermedad? ¿De qué se trata? ¿Qué me va a pasar? ¿Y ese tratamiento qué hace? ¿Dónde lo consigo? ¿Cuánto cuesta? ¿Por qué? Exactamente así, nunca jamás, se los digo a ustedes los radioescuchas, nunca jamás se cansen de preguntar al abogado. Su problema es este, ok, ¿y cómo lo vamos a resolver? ¿Y qué necesito? ¿Sabes qué necesito? 1,000 pesos para copias. Ajá, ¿y por qué? ¿Y dónde se sacan? A ver, ¿y por qué es tanto? Y me va a dar el recibo. La mejor manera de tener la confianza es siempre preguntar. Y tener la respuesta idónea también, ¿no? Y por supuesto, uno se da cuenta cuando el profesionista sabe. Cuando tú le preguntas a un médico qué enfermedad es y vacila, y preguntas por el tratamiento y vacila, tú te das cuenta. A lo mejor no sabes de medicina, pero sí sabes que la persona que te está atendiendo tampoco sabe. Claro. Entonces, esa es la mejor forma. Pregunta, nunca se cansen de preguntar. Y aquí entraríamos a otra mecánica, la garantía que tendría, por ejemplo, un campesino. Vamos a pegarnos a ellos, porque es ahí donde está ese incierto espacio de duda de lo que han tratado, como tú bien me decías, de creer y decir, no, pues ¿para qué te metes con un abogado? Te va a quitar tu rancho, te va a quitar esto. Es cierto lo que tú decías. Entonces, la garantía que tendría ahí una persona que arranca con el nuevo proceso que tú estás diciendo, ¿cuál sería? Ok, podríamos establecer 2 puntos importantes. Primero, yo se lo digo a todo mi personal,
cada vez que tenemos junta, cada vez que hay una oportunidad de platicar con un cliente, quiere reconocer a un abogado que es poco profesional, que es un abogado que te cobra con terrenos y con objetos. O sea, eso no debe de ser. Todas las personas saben que un abogado es una profesión como un médico, como un ingeniero y te va a cobrar. Todos sabemos que te van a cobrar, pero te va a asignar determinados honorarios en determinadas fechas y le vas a pagar. Tan simple como eso. Cuando un abogado, y esto es importante que lo escuchen todos, especialmente las personas que han tenido esas malas experiencias, cuando un abogado te empieza a cobrar, que si con coches, que si con terrenos, es un mal abogado. Cuando un abogado te empieza a no darte el monto total de sus honorarios y te empieza a pedir que si 1000 para acá, 1000 para allá, 1000 para allá, es un mal abogado. Un abogado ético tú lo reconoces porque te dice su problema es tal, le cuesta tanto en tantos pagos, ni un centavo más para ninguna otra cosa más. Así lo reconoces. ¿Y qué otra mecánica? La de preguntar. ¿Qué otra mecánica? La gente debe de saber que los abogados estamos sujetos al análisis y escrutinio de nuestra profesión, a que nos pregunten más. Y si lo hacemos mal, podemos enfrentar cargos. O sea, es lo que la gente no sabe. Ser abogado es una profesión bellísima. No deja de ser bellísima, pero no deja de ser una profesión. Y como tal, tiene que cumplir todos los parámetros de la misma. Si algo era mi obligación hacerlo y no se hizo, el cliente tiene toda la obligación de preguntar. Puede ir al juzgado, revisar su propio expediente y ver por qué no se hizo, qué le faltó y proceder, por supuesto. Ahora, es correctamente legal que un abogado, por ejemplo, le diga a su cliente, ¿sabes qué? Tu proceso va de esta manera, vamos a llegar a un acuerdo, no pienso cobrarte ahorita, pienso cobrarte mejor ya cuando sea al final, se solucionen las cosas y entonces ahí vemos mis honorarios. ¿Es correcto también? No, es algo totalmente, no es que sea ilegal, porque en cuestión de cosas pues, se ponen de acuerdo, es antiético. Es antiético por algo que me gustaría aclararle al público. Yo estoy siempre en un punto intermedio, a pesar de ser abogado, tanto el público, los clientes tienen todo el derecho a preguntar, como los abogados tienen todo el derecho a desquitar y cobrar su dinero. ¿Cómo se hace? Siempre lo voy a decir desde el principio. ¿Por qué? Porque retomando el ejemplo del médico, o sea, si alguien se me acerca con un problema legal, otra manera inequívoca de reconocer un fraude de abogado es el que te dice, no importa lo que pase, vas a ganar. Por cualquier método tú vas a ganar. Es imposible que pierdas. Ese es un fraude de abogado, porque tú no puedes predecir cómo van a suceder las cosas en el proceso o si hay más cosas que tú no sabes. Eso último es importante porque el cliente no tiene la obligación de saber de derecho. Entonces, te presenta el problema como él entendió que le pasó. El deber del abogado es ir y estudiar el problema. Si un cliente te presenta un problema y en ese momento le dices, usted va a ganar 100% seguro, es un fraude de abogado porque no puede saber el futuro. Exacto. Si te dice, ya cuando se arreglen, ahí vemos, es un fraude de abogado. ¿Por qué? Porque no sé cómo te vas a arreglar. ¿A qué va a llegar? A lo mejor el cliente dice, que yo no quiero nada, está bien, ya, que el otro se quede con lo... Y no puede cobrarle sobre eso. O también puede pasar lo muy catastrófico, se fallece el cliente. Entonces, te fallece el cliente. Entonces, un abogado ético te dice cómo están las cosas desde el principio hasta el final. Se establecen las reglas, ¿no? Sí, se establecen las reglas del juego. Ahora, abogado, ¿qué pasa? Porque lo hemos vivido, lo hemos visto con familiares, con amigos, con familia, cuando tú empiezas un caso y te dicen, no, pues va más o menos, calculo que en unos 6 meses estaría ya solucionado tu problema. Llega el periodo, dice, no, pues fíjate que es que el juez me hizo eso, lo que usan, ¿no? Sí. El juez me pidió esto, entonces vamos a tener que atrasarlo más. Necesito, como tú bien decías, dinero. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando, si tú más o menos calculaste con tu experiencia de abogado, calculaste el promedio, porque no es el primer caso que atiendes? Pues, entonces es el proceso, ¿no? El proceso. Sí, el proceso. De tiempo estamos hablando. Sí. Okay. Tú eres experto en eso y creo que no has atendido 1 ni 2, sino 100. Es verdad. En eso te basarías como estadística, ¿no? Es verdad. De hecho, esa parte es algo que los abogados, no sé por qué, como que a la mayoría no les gusta jugar de esa manera, pero es importante dejar las cosas en claro desde el principio, que es, a ver, un proceso judicial debe durar entre 6 y 8 meses. Eso es lo que en mi experiencia profesional les puedo decir, que puede que sea más rápido o puede que sea más tardado, puede ser, pero en mi experiencia profesional más o menos entre esos siglos. Es un proceso estándar. Ajá, es lo estándar. Sin embargo, a cualquier cliente, por ejemplo, que entre en mi firma, se le dice lo mismo. Este es su costo, es culpa de usted. O sea, el costo se mantiene. Si yo te dije que eran 10 pesos, 10 pesos, ya sean 8 meses o sean 2 años, pero eso fue lo que yo te dije y eso fue lo que pactamos. Ahora, si por alguna razón, como lo comenté
comentaban, se retrasa el proceso por alguna causa, por ejemplo, del juez o del juzgado, el abogado tiene la obligación de informárselo al cliente, y como el Poder Judicial está abierto al público, no hay ningún problema en que si el cliente dice, no, pues no me siento tan conforme, a ver por qué, con toda la tranquilidad pueden ir y preguntar. O sea, es que eso es lo que la gente... Pues es peligroso, o tal vez la gente dice, bueno, pues como ya contraté a un abogado, ya que el abogado sea, y ellos se desentienden del asunto, ¿no? el confort, ¿no? Así es. Es algo, volvemos a la misma parte, o sea, es algo que no es ilegal, o sea, si la gente se quiere desentender y hacer el abogado, pues para eso nos contrataron, pero no es lo correcto. No es lo correcto. Por ética, uno va y checa a ver cómo está con el abogado y qué está pasando, cómo voy, qué sucede. Es obligación del abogado mantener comunicación. Eso es lo que yo veo que los abogados no hacen. Mi firma manda informes cada semana. La mayor parte de los abogados ahí se quedan. O sea, si pasan 2 meses y eso nos cae la mala reputación. Si pasan 2 meses y en el procedimiento no ha ocurrido nada, el abogado no le dice nada al cliente. Entonces el cliente se queda con la impresión de, chin, pues no pasó nada, ya me dejó tirado el asunto. Y eso no es así. Lo que sucede, por ejemplo, es que si en X proceso, sin tener que entrar en detalles, si en X proceso te dicen, tienes 20 días para contestar tú y tienes 20 días para contestar tú, pero un despacho se pone las pilas y el primero de los 20 días agarra y contesta, el otro todavía tiene 20 días más. Y si quiere contestar hasta el último, pues no va a pasar nada en ese tiempo. Y es algo que no se le explica al cliente. Y el cliente piensa que se abandonó el asunto durante 20 días más. Perfecto. Abogado, el tema es interesante, le tenemos una sorpresa al auditorio, luego se va a cocinar algo más especial. Yo quisiera que nos diera las direcciones a donde podemos contactarle si alguien está interesado. Ya escucharon de viva voz del maestro. El maestro en Derecho Luis Eduardo Granados, que nos habló ahora sí que a grandes rasgos de cómo llevar o cómo seguir un proceso. Y usted desde luego va a palpar la confianza que él le da en este momento y desde este momento vamos a pedirle al abogado que nos dé dónde podemos localizar las redes sociales, su número telefónico para que hagan contacto con nosotros. Por supuesto que sí. Estamos de 9 de la mañana a 5 de la tarde al 352-3263. A ese número pueden llamarnos para cualquier situación. Además, en el horario dice de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¿De qué días? De lunes a viernes, y pueden contactarnos en redes sociales al correo lexen.ab@gmail.com o al número de teléfono celular 9931-596456. De entrada se les dice que a cualquier de sus radioescuchas la asesoría es completamente gratuita, solo refiriendo que nos escucharon en su programa. Y esto de asesoría también puede ser un malentendido, ¿verdad? De asesoría y por ahí va el cobro. No, asesoría, quiero que nos explique así rápidamente, abogado, qué es lo que ellos pueden decir, qué pueden preguntar, porque si tienen un caso por resolver, ¿será que siguiendo con el abogado y le planteo yo lo que tengo? La asesoría gratuita incluye, por supuesto, el análisis completo de su problema, de su expediente, decirle cuál es la situación que guarda, cuáles son las opciones que podría tomar, cuáles son los costos de esas opciones, los tiempos de esas opciones, darle toda la información completa y que en base a esa información la persona pueda decidir qué es lo que desea hacer. Y que con toda la honestidad y la tranquilidad y la confianza, como usted dice, que le bombardee con todas las preguntas. Con todas las preguntas. Es más, yo los invito abiertamente, por favor, pregunten hasta que se cansen, pregunten hasta que se sientan tranquilos. Exactamente, porque lo que pasa es eso, lo que bien decía él, hay que acabar con esa cultura del miedo, de, ay, no voy a preguntar, me da pena, ¿verdad? No, pregunten, por favor. Estar bien informados, ¿no? Para Siempre poder dar el siguiente paso. Esa es parte de la asesoría, además es gratuita, ¿no? Por supuesto, completamente. Muy bien. Abogado, le agradecemos muchísimo. A ustedes. Y nuevamente, ¿nos pueden localizar en el teléfono?
por supuesto en el 9931-596456, en la página, en el correo, perdón, lexen.ab@gmail.com, y estamos abiertos de 9 de la mañana a 5 de la tarde para lo que sus radioescuchas necesiten. Si estuvo con nosotros. Estuvo con nosotros el maestro en Derecho, Luis Eduardo Granados. Muy bien, Nosotros placer. vamos. Gracias. Vamos a un pequeño corte. Gracias, abogado. Sus órdenes. Y nosotros continuamos en la radio de Tabasco, 1230, 1120, 90.5.